Ver a Vale fue como ver a un viejo amigo. Era extraño cuando Juniper lo pensaba. Los Arcs formaban parte de la nobleza valeana hace mucho tiempo, cuando eso era común. Técnicamente, Vale aún tenía un rey y una reina, pero ahora eran solo figuras ceremoniales, y el consejo de Vale se encargaba de todo el trabajo pesado en cuanto al gobierno real. Cuando la revolución de los derechos de los Fauno resultó en la pérdida de sus abuelos, a pesar del hecho de que todavía se quedaron y crecieron en Vale, convirtiéndose ambos en graduados de Beacon al final, sus padres decidieron mudarse a Mistral por razones que nunca se le aclararon a Juniper. Lo que hizo que el hecho de que Juniper nunca hubiera conocido a Pirra mientras crecía fuera aún más vergonzoso, incluso si al final fue bueno para su relación y amistad. Aunque tenía hermanos que crecerían para asistir a Santun, al ser el único hijo de la familia Ark y por lo tanto su heredero aparente, nunca se le permitió aprender nada sobre Huntsman relacionado por temor a que se le metiera alguna idea loca en la cabeza, saliera al mundo y muriera sin tener descendencia. Juniper supuso que era exactamente lo que había sucedido al final. Estaba seguro de que sus padres le habrían reprendido con un mira qué razón teníamos si lo hubieran visto ahora. Aunque estaba seguro de que estarían igualmente horrorizados. A pesar de su buena posición económica como hijo único del jefe de seguridad del pueblo y propietario del segundo viñedo más grande de Domremy, el granero de Mistral, Juniper había crecido como un niño de campo protegido. Un niño de campo sorprendentemente rico, pero eso no fue tan importante a largo plazo. Como en Remnant logró reservar con éxito un boleto a Vale en secreto, así como una transcripción falsificada, era una incógnita, aunque comenzaba a sospechar que Saffron podría haber tenido algo que ver en eso en retrospectiva, ya que era el único otro hermano que dejaría el lugar. La ironía era espesa. Pero al final, no fue Domremy lo que consideró su hogar sino Vale. El valle, que solo lo había albergado durante un año, donde el equipo Juniper solía frecuentar. Los parques donde hacían picnics ocasionales. Los almacenes de polvo donde regateaban por la munición debido a la escasez causada por Roman Torchwick y el Colmillo Blanco. Cenas nocturnas para picar algo rápido, apretujados en pequeños reservados mientras charlaban toda la noche. ¿Cuánto podría salvar al final? Jaune era aún muy joven y no quería usarlo como un peón en un gran problema como Ozpin. Pero era la única pieza del tablero de Remnant a la que Juniper podía influir. ¿Era justo que aún quisiera odiar a Ozpin a pesar de estar ahora en la misma situación que él? Bueno, quizá no sea lo mismo. No podría controlar el cuerpo de Jaune como si fuera una marioneta de carne y hueso ni, con el tiempo, ocupar su lugar en el mundo real. Eso estuvo bien. Era importante hacer distinciones claras. Juniper sonrió mientras Jan guiaba a Jaune, con Ruby colgando de él como una mochila mientras atravesaban el patio de comidas y se reían como los niños que eran. ¿Quién iba a pensar que las horas obligatorias de terapia mental en Atlas lo ayudarían en algo ahora? Ojalá le hubiera sido la mitad de útil a Ironwood. En lugar de procesar su dolor, se había encerrado en sí mismo. En lugar de buscar nuevas posibilidades, solo se había atrincherado, pero los cimientos que creía tan infalibles eran, al final, solo la superficie helada de un lago sin fondo. Era más difícil enojarse con Ironwood que con Ozpin por Juniper, pues sentía más lástima por el primero que por el segundo. Probablemente no era justo, pero así era como se sentía. Eso tampoco significaba que confiara en Ozpin. Al final, el hombre no tenía ningún plan real para enfrentarse a Salem tras la caída de Beacon. ¿Quién podía asegurar que lo tuviera antes? ¿Era justo pensar así? Juniper no estaba segura. Por eso, mientras Jaune y los otros niños estaban jugando con Taiyang siguiéndolos en secreto fuera de la vista como acompañante, era importante, aparentemente, que los niños potenciales de Huntsman tuvieran su independencia fomentada a una edad temprana, incluso si estaban siendo vigilados en secreto de todos modos. Juniper se quedó atrás escuchando una conversación entre Ozpin, Summer, Crow y una Raven disfrazada, que llevaba un gran sombrero de paja, gafas de sol, un suéter de cuello alto gris claro que abrazaba sus curvas, finalizado con una falda larga que le llegaba hasta las pantorrillas. Ya había pasado el atardecer, Val estaba en su apogeo nocturno, ya que era difícil para alguien tan ocupado como Ozpin encontrar tiempo para ellos en un abrir y cerrar de ojos.
Eso hizo que Raven pareciera un poco ridícula, pero técnicamente era una jefa de bandidos en libertad con una recompensa a su nombre, por lo que algún intento de disfraz era importante. Ahora que los niños se fueron y Tay está con ellos, hablemos. Summer dirigió la conversación mientras Ozpin colocaba un pequeño dispositivo sobre la mesa y lo encendía. Era tecnología atlesiana. Algo que contenía los sonidos a cierta distancia, lo que permitía conversaciones privadas en público. Juniper ya lo había visto y sabía lo útil que era mientras seguía los ASEOPs. Sí. Tenemos mucho que discutir, respondió Ozpin con calma. ¿Desde cuándo me vigilabas? Summer entró con furia. Ozpin suspiró mientras destapaba su vaso de papel lleno de café negro oscuro. Quiero comenzar diciendo que fue la semana después de perder a Triana, durante tu último año en Beacon. Tuvimos suerte de que Amber fuera su doncella de otoño elegida, pero en mi dolor, actué de una manera impropia de mí en un momento de paranoia. Me extralimité y, al darme cuenta de lo que había hecho, pensé que sería más fácil pedir perdón si llegaba el caso. Esto también ocurrió, admito, cuando ambos hermanos Branwen trabajaban para mí. El bufido de Raven interrumpió la explicación de Ozpin, recibiendo una palmada muy leve de Summer en el dorso de la mano. Esta vez no hubo destello de aura. Estaba asimilando bien los ejercicios de control de fuerza de Jaune. Ozpin suspiró. Pensé entonces que, gracias a la semblanza de Raven y a su cariño por ti, si el encantamiento de vigilancia indicaba algún peligro, ella podría ayudarte con mayor rapidez que nadie en el mundo. Ozpin colocó un juego de 4 pequeños animales de cerámica sobre la mesa. Un tejón, un gato, un perro, y el último estaba destrozado, irreconocible. Cuando registró que había detectado un flujo de magia y Summer comenzó a perecer rápidamente, llegando incluso a morir en cuestión de minutos, solo podía suponer lo peor. Pensé que Salem te había encontrado y le había informado a tu esposo de todo lo que podía. Era lo que le debía, y menos aún. Correas apretadas, espetó Raven, recibiendo otra palmada en el dorso de la mano. Ozpin, sabes que te he estado defendiendo ante mi hermana, ¿verdad? Esto pinta mal para ambos. No necesitas su ayuda para quedar mal, idiota. Raven exhaló un breve suspiro por la nariz. Ese es tu estado de reposo. Oye, mejor que tu cara de perra en reposo. Cuervo se encogió de hombros. No sé, me atrapó Summer, no. Los haré 6 a ambos en público si no paran ahora mismo. Suspiró Summer, pellizcándose el puente de la nariz mientras las gemelas Branwen se callaban. Veo que aún tienes el don de los dos, señora Rose Branwen Xiaolon. Solo Summer bastará, Ozpin. Dios mío, qué largo. Summer gimió mientras negaba con la cabeza, riendo un poco. Así que esto era todo. Tu única forma de vigilarnos. Lo único que podría considerarse una intromisión, admitió Ozpin en voz baja. Según los estatutos de Huntsman, estoy obligado a vigilar de cerca todos los graduados de Beacon. Bien. Summer asintió. Quédatelos. La única razón por la que te equivocaste sobre mi muerte es porque casi resucité. A Raven no le gustará, pero dormiré mejor sabiendo que alguien nos cuida las espaldas, aunque no sea tu mayor fan ahora mismo. Haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Ozpin sonrió suavemente, tomando un buen sorbo de café. Disculpas de nuevo. No quise presionarte. Te hice promesas y quiero cumplirlas. Mis palabras fueron las de un viejo insensato que ha cometido más errores de los que ha podido corregir. Te debía algo mejor, Summer. Lo siento. Crow comió un plato de fideos salteados con expresión amarga, claramente un poco decepcionado por el propio Ozpin. Juniper sabía que Crow siempre había tenido en alta estima a ese hombre hasta que la reliquia aclaró todas las verdades. Que Ozpin estaba estancado en su empeño por unir al mundo mientras luchaba contra lo inevitable, con todos sus planes destrozados por Salem a cada paso, pero que en realidad no confiaba en sus subordinados para saber toda la verdad, demasiado asustado de que se volvieran contra él como lo había hecho Raven. Lo cual planteó la pregunta de si Raven sabía más de lo que dejaba ver o si simplemente había sacado conclusiones precipitadas y estaba en lo cierto.
Y aunque ahora no fue suficiente para cambiar la imagen que Crow tenía de Ozpin en su conjunto, esta información definitivamente provocó que la imagen de Ozpin se viera afectada ante los ojos de Crow. Sí, lo hice. Quería hacerte algunas preguntas sobre el joven Jaune. Juniper se sorprendió de que Raven fuera el primero en saltar en su defensa. No. No vas a ponerle las garras encima. Es nuestro. Es nuestro. Se corrigió Raven, aunque reclamar la propiedad de lo que no le pertenecía seguía siendo sin duda un mal hábito que necesitaba corregirse tanto como compartirlo. No quise decir que quisiera quitártelo de encima. Entiendo que ahora mismo no confías en mí. Y eso está bien. Ozpin sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Tengo muchas preguntas, por supuesto. Pero no preguntaré nada relacionado con la magia. Esta vez. Mis preocupaciones eran más bien el nuevo cuerpo de Summer, además de esto. Extendió la mano hasta una pequeña bolsa de papel para vino que estaba a un lado, una bolsa negra, gruesa y de calidad, con detalles dorados y un escudo familiar. Oh. Juniper sintió una punzada de incomodidad en el estómago. A mí y a muchos cazadores y cazadoras con poder nos enviaron esto recientemente, del granero de Don Remy en Mistral. Ozpin sacó una botella de Dom Perignon de aspecto caro. Un buen año, añejado durante una década. De hecho, se suponía que lo dejarían añejar otros 10 largos años. Pero lo sacaron antes de lo previsto, aunque me han dicho que el sabor no se ha resentido en absoluto. Giró la botella hacia la etiqueta que estaba en la parte posterior. Y una imagen de Jaune, con orejas de conejo y todo, luciendo un poco asustado y nervioso, fue mostrada en un cuadro pegado a su parte posterior con un garabato escrito a mano. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro hijo, Jaune Ark. ¿Eh? Espera. Julius era humano, y Noelle también. A menos que, el chico huyó cuando se hacía un análisis de sangre. Ozpin interrumpió a Crow, explicando la situación. Y parece que, en su aislamiento autoimpuesto, pudieron haber recaído en algunas de sus antiguas y desagradables opiniones sobre los fauno. También significa que Julius pudo haber optado por olvidar que, incluso si se saltan varias generaciones, los humanos pueden portar linajes faunos sin que lleguen a formarse. Supongo que el chico simplemente, se desarrolló tardíamente en cuanto a sus rasgos. Al parecer, Julius y Noelle intercambiaron algunas palabras hirientes, y me han hecho creer que es posible que el joven Jaune crea que es su culpa. Sé que Julius y Noelle perdieron a sus padres en la última guerra, pero, Summer frunció los labios. Aún así, es horrible. En efecto. Ozpin asintió. Al parecer, no ayudó que Jaune empezara a actuar, erráticamente durante el último cuarto de año. Desaparecía sin motivo, volvía a casa con cosas que no le compraban, desaparecía. Todo lo atribuían al mal comportamiento de los faunos. Supongo que el chico, de alguna manera, logró liberar su aura y estaba descubriendo sus talentos en muchas cosas. Me cuesta asimilar el nivel de ingenio que se necesitaría para la nueva forma de Summer. Admitió. El chico podría ser simplemente un genio capaz de impulsar la robótica y las prótesis durante siglos. Es un imbécil, replicó Raven. Y su ego es de los que se inflan fácilmente. Como la masa que sube, hay que darle un buen golpe de vez en cuando. Aprecio tu intento de hacer la analogía más doméstica, pero mejor no hagamos alusiones a golpear a Jaune, por favor, Rae. Summer soltó una carcajada. Aunque en este caso, un buen paso para ti. Raven parecía complácida, aunque una vez más estaba claro que no entendía por qué estaba siendo medio reprendida. De todas formas, he hecho algunas averiguaciones. Los ARG no están al tanto de las innovaciones tecnológicas de su hijo. Han estado asistiendo a terapia de pareja y simplemente quieren recuperar a su hijo. Parecen sinceros, Sensu, qué tontería. Deja que el chico decida lo que quiera. ¿Por qué estamos hablando de esto sin él si es tan listo? En realidad, estoy de acuerdo con Raven en esto. Gruñó Crow, odiando estar en la misma página que su hermana gemela. Que decida el niño. Bueno. Quizás también deberíamos preguntarle al espíritu guardián con el que parece haberse topado.
Ozpin se encogió de hombros y levantó la vista para establecer lo que pareció un contacto visual directo con Juniper. Aunque es imposible que fuera lo que le transmitió el conocimiento de la robótica al joven Jaune, estoy seguro de que debió ser una gran caja de resonancia para el niño. Juniper se estremeció. ¿Qué demonios quieres decir, Oz? Preguntó Crow por el rabillo del ojo de Ozpin, levantando la vista para intentar ver qué miraba el director. Apenas puedo verlo. Le falta un brazo y su alma se parece a la del joven Jaune, pero no es la misma. Como si hubiera distorsionado su existencia para igualar la de nuestro joven amigo. Probablemente para ayudar a liberar su aura, no. Aunque nunca antes había visto un espíritu dispuesto a compartir su existencia con un mortal. El hecho de que aún pueda detectar su existencia, tanto después de la era de la magia, significa que alguna vez debió haber sido un espíritu superior. Probablemente uno de sabiduría, que abarca guía, retrospectiva y cuidado. Ozpin estaba equivocado, muy equivocado, pero una vez más fue un hombre que se quedó juntando la menor información disponible para crear un panorama más amplio con lo mejor de su habilidad, incluso si esta vez se equivocó mucho. Juniper decidió que era inevitable que a veces fallara. Ozma era conocido como héroe y guerrero, no como erudito. Quizás los hermanos se habían equivocado al enviarlo de vuelta en lugar de alguien más erudito. Espera. Joder. El niño. No para de hablar solo, ¿qué demonios era? El hermano mayor Juniper. Espera, ¿no es solo un amigo imaginario? Murmuró Crow, mientras el tenedor se le caía de los dedos. Creo que odio a ese mocoso. Dudo que pueda comunicarse con nadie más que con el propio Jaune debido a su nueva naturaleza. Pero ha estado escuchando nuestra conversación desde el principio, informó Ozpin, esta vez correcto. Pero si tuviera alguna intención maliciosa, la habría detectado. Por lo tanto, creo que es seguro asumir que desea ser el aliado del joven, ¿no es así? ¿Podríamos volver a vernos para hablar en el futuro? Prepararé un medium que permita una comunicación rudimentaria para que puedas hablar con todos nosotros y contribuir al bienestar de tu joven protegido. Juniper suspiró. Bueno, esto complica las cosas, murmuró mientras flotaba hasta quedar a la altura de los ojos de Ozpin, quien no apartaba la mirada de su figura. Juniper se dio cuenta de que, aunque lo malinterpretaban, era honesto acerca de que solo podía ver su contorno, ya que era más preciso que Ozpin estuviera mirando el área general del rostro de Juniper que sus ojos. Hizo un gesto de asentimiento lo más grande posible. Fantástico. Ozpin sonrió. Supongo que también tuviste algo que ver con el rescate de Summer. Te doy las gracias una vez más, gran espíritu. Summer miró fijamente a Ozpin como si lo hubiera perdido todo antes de girarse hacia el espacio donde supuso que estaba Juniper. Si tiene razón, entonces, gracias. Juniper enterró su cara en la palma de su mano restante. Neo miró con celos mientras Trivia tomaba el primer sorbo de su batido de chocolate y vainilla. Celestial. El equilibrio justo de sabor y consistencia perfecta. ¿Qué te pasa en el ojo? Una voz interrumpió su momento de felicidad. Trivia frunció el ceño al ver a una chica con mechones verdes teñidos con un tinte barato en su pelo corto y puntiagudo. Una especie de versión punk de un corte bob a la altura de la barbilla. Estaba flanqueada por dos chicas con cortes de pelo y reflejos similares, con atuendos idénticos, como un intento de crear una especie de uniforme. Chaquetas negras de manga corta, una de cuero y las demás de algodón, sobre tops azul pálido que se subían y dejaban entrever sus ombligos. Minifaldas ajustadas con cinturones de cadena plateada. Sus botas eran gruesas y un poco grandes para estilizar sus piernas. Trivia tomó un sorbo confundida de su batido mientras Neo se burlaba de sus zapatos, su mano moviéndose hacia adelante en la muñeca como si dijera ¿qué son esos? ¿Era esto una pandilla? Eran solo unos años mayores que Trivia. 15 o 16. Una punzada de envidia se sintió en su pecho. Tenían suerte. Suertudos de vestirse como quisieran. Suertudos de tener la libertad de peinarse con cualquier estilo extraño y extravagante que se ajustara a su estado de ánimo. ¿Y qué? Dijo la muchacha de la izquierda con una voz burlona y cantarina, ¿lleva puesto? Sí, mira esos zapatos, asintió el líder del medio con la chaqueta de cuero.
Trivia sintió que se sonrojaba. Neo estaba de pie entre ellos y gesticulaba salvajemente hacia su grueso calzado. ¿Qué podría ser peor que esto? ¿Podemos no hacer esto? Parece de 12 o 13 años. Es una niña. La tercera chica parecía incómoda. Puaj. Nadie te lo preguntó, Heather. Lefty puso los ojos en blanco. Trivia bajó la cabeza y se dio la vuelta para alejarse. Lefty no lo hizo tan fácil, ya que rápidamente usó sus piernas más largas para interponerse. Su camisa se subió aún más para revelar un piercing plateado. ¿Y a dónde crees que vas? Solo queremos hablar. Trivia se llevó una mano a la garganta y sacudió la cabeza para demostrar que no podía hablar, girándose para irse nuevamente. ¿No quieres hablar con nosotros? Rió Chaqueta de Cuero con voz nasal. Bueno, ya entiendo. Mamá y papá te dicen que no hables con desconocidos. Bueno, soy Kookie. Señaló a Lefty. Max. Luego, a la chica que se disculpa. Y ya tienes el nombre de Heather, ¿no? Trivia no estaba segura de hacia dónde iba esto. Puedes pasar el rato con nosotros si nos compras batidos para... Kookie fue interrumpida cuando una lanza de tono negro con una hermosa hoja dorada y acentos aterrizó entre ellos, con la punta clavada en el suelo. Neo parecía quererlo. Era bonito. Trivia también. ¡Ah! Kookie retrocedió sorprendida cuando apareció un chico rubio fauno, usando el eje como aterrizaje, pegándose a él con sus pies mientras aparentemente ignoraba la gravedad. Ya he oído suficiente. Declaró, pateando como si estuviera patinando. Como si sus pies le dieran más tracción de la debida, el arma se desprendió, girando como un taladro al ascender, aterrizando casualmente sobre un hombro mientras su brazo izquierdo descansaba sobre el mango inferior, con la muñeca relajada sobre él para frenar el impulso de la perforación. Sus pies aterrizaron sin un solo sonido, aunque Trivia vio un destello plateado junto a un tobillo. Neo se inclinó con un gesto silencioso mientras ella le levantaba el bajo del pantalón, revelando un magnífico grillete plateado con delicadas telarañas grabadas y relleno de negro. Un pasador de bisagra de rubí rojo brillaba como una estrella. Oh, Trivia quería eso. Estaba celosa, era tan bonito. Déjenla en paz. Sus orejas doradas de conejo fauno se alzaron al máximo, moviéndose ligeramente con la brisa nocturna, lo que hizo que Trivia quisiera golpearlas. Neo estaba más preocupado por un ligero bulto en la parte posterior de su cintura. ¿Qué pasa? Intentabas presionarla para que le diera malteadas y lo que fuera porque parecía sola y rica. El chico se encogió de hombros, aparentemente dando en el clavo a juzgar por el rubor de Kookie. Sí, me doy cuenta. Vete. Trivia escuchó una serie de susurros, los transeúntes que la ignoraban antes cotilleaban y comentaban. Los cazadores eran cada vez más jóvenes. Lo peligroso que era dejar que los niños tuvieran armas. Eso debería llamar a la policía y advertirles sobre un animal peligroso. Decir eso era racista. Kookie se puso de pie de nuevo, aunque sus zapatos no le hacían ningún favor, para gran diversión de Trivia y Neo. Malditos niños de los Huntsmen, gruñó Max mientras se deslizaba junto a Kookie, ayudándola a alejarse del chico. Trivia notó que no tendría más de 6 o 7 años. Menudo idiota. Pero él podía defenderse por sí mismo, a diferencia de ella. Trivia se mordió el labio y Neo le dio una palmadita reconfortante en el hombro. Chicas, vámonos, la voz de Heather sonó más dura que antes. O nos contagiaremos de rabia faunística. El chico no se inmutó, pero bajó un poco las orejas. Trivia creía que las otras chicas no lo habían notado. Sí. Probablemente esté sucio, coincidió Kookie con una sonrisa fea mientras se alejaba, escupiendo al suelo. Adiós, chico rabioso. Niño rabioso, cantó Max mientras las chicas se marchaban. Se oyeron más susurros. Vamos a ver una película, sugirió Heather mientras las chicas se marchaban cantando la letra de Rabies Boy. Trivia vio que sus orejas parpadeaban, pero no pudo ver su expresión desde atrás cuando dio un paso para permanecer entre ella y el trío de la chaqueta negra mientras se iban. Pero giró su muñeca, el arma giró una vez antes de desaparecer como por arte de magia, y se volvió hacia Trivia con una brillante sonrisa. Ah, espero no haberte asustado. ¿Estás bien?
Trivia sintió, pensando que era lindo. Como un hermanito o un cachorrito. Probablemente ambos babearían lo mismo. Soy Jaune. Mucho gusto. Extendió la mano. Trivia le estrechó la mano y se llevó la otra mano a la garganta. Su aura era como las bayas de enebro que una vez confundió con arándanos. Especiada y densa, como pino y pimienta, con un toque de uva y cilantro. Como un sorbo del vino caliente de mamá Carmel. Ella ignoró la sensación de su aura abrumadora mientras se golpeaba la garganta y hacía una pequeña marca en el aire. Oh. No puedes hablar. No hay problema. Un placer conocerte de todos modos. Neo se rió detrás del chico. Ella usó sus manos sosteniendo la parte posterior de sus muñecas contra la parte superior de su cabeza y saltó 2 veces. Sí, soy un conejo fauno, es bastante obvio, ¿no? Trivia y Neo parpadearon al unísono. Oh. El chico se encogió de hombros tímidamente. Soy bueno leyendo a la gente. Lo siento. Trivia negó con la cabeza. Eso fue sorprendente, pero fue, porque leí lo que decía tu amiga. Jaune parecía confundido, girándose para mirar a Neo, pero sin verla. Pero entonces hizo un ruido de sorpresa antes de volverse hacia ella. Eres como yo. Tengo al hermano mayor Juniper. Está con los adultos ahora mismo. ¿Qué? ¿Eran parecidos? ¿Sí? Somos iguales. Vaya. Era raro. Si yo soy raro, tú también lo eres. Jaune hizo pucheros. ¿Cómo se llama tu amigo? Iba a ser difícil para él conseguir un nombre, sin importar cómo diablos estuviera leyendo la mente de Trivia. No es leer la mente, ¿sabes? Dame objetos, colores, y lo averiguaré. Sentir tu aura también ayuda. Oh. Todavía estaban tomados de la mano. Trivia no estaba segura de lo que pasaba. Ni siquiera sus padres la entendían, pero este chico, ella sonrió, levantando su batido con un pequeño movimiento mientras pensaba en el cabello rosado de Neo. Milks no. Helado de 2 o 3 colores. De fresa con queso, no. De chocolate también. Helado napolitano. Abreviatura de Neo. Trivia casi saltó, llevándose la punta del dedo índice a la nariz. Neo se rió mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Jaune y lo abrazaba por la espalda, enterrando su rostro en su cabello. Jaune gritó, como si pudiera sentir a Neo abrazándolo. Oh. Podía sentir a Neo. Normalmente solo dejaba que la gente la viera por momentos. Como mucho, podía hacer alguna broma aquí y allá. Pero él podía sentir a Neo. Pensándolo bien, ella también le había levantado el dobladillo del pantalón antes. ¿Cómo? Quítenla de encima. Me está olfateando. Jaune se sonrojó presa del pánico. Fue increíble. ¿Qué fue diferente? Lo único nuevo fue, la sensación del aura Jaune. Como pino especiado con un toque de uva. Picante y penetrante, rebosante de un toque frutal. Trivia le agarró con fuerza la mano. Eran iguales. Ella lo deseaba. Lo necesitaba. Iba a conservarlo con su bonita lanza y sus bonitos grilletes. Neo sonrió, frotando su barbilla en la parte superior de su cabeza, entre sus orejas. Bien, bien. Chicas. La peligrosa apareció de la nada. Necesitaré a Jaune de vuelta pronto. Se oyó la voz de un hombre riendo entre dientes. Trivia vio a un hombre alto y bronceado, bajo y de un atractivo cabello rubio. Posiblemente pariente de Jaune, pero definitivamente no su hermano ni su padre. Llevaba un par de niñas en su brazo izquierdo. Una niña pelirroja de 3 o 4 años, con las puntas rojizas, llevaba un vestido rosa veraniego y mordisqueaba un churro vacuano, contenta con su masa frita y azúcar. La otra era una guapa rubia de pelo largo, ligeramente rizado, con ojos lilas con tenues puntillos rojos. Llevaba una enorme camisa naranja atada a la cintura con unos shorts vaqueros robustos y masculinos. Y miraba fijamente a Trivia. Jaune. Exigió la chica rubia. Ven aquí. Extendió un brazo mientras el hombre rubio, su padre, se dio cuenta. Trivia hizo una mueca complicada. Oh, Jaune dio un paso adelante mientras Trivia y Neo se unieron para agarrar a Jaune de cada brazo. Trivia podía sentir que él podía empujarla a ella y a Neo hacia adelante si quería, a pesar de que era más joven que ella.
O sea, no quiero hacerte daño sin querer, se quejó Jaune. Pero tienes que dejarme ir. Neo apretó su brazo con más fuerza. ¿Cómo que necesitas mi aura? Preguntó confundido mientras miraba a Neo. Era tonto pero era perfecto. No soy tonto. Jaune le resopló a Trivia. Lo era. Pero ¿cómo se suponía que iba a llevarlo a escondidas a casa?